Esto es un podcast de Misioneros de Guadalupe. En sintonía con Dios. Los santos son amigos, protectores que desde el cielo nos guían. Nos enseñan a vivir y nos señalan siempre el camino a Jesús. Cuando conocemos su vida, descubrimos que son hombres y mujeres como nosotros, cuya entrega al Señor fue ejemplar. Saber de su existencia y su legado nos ayuda a caminar y descubrir en nosotros el deseo de amar y seguir a Cristo. Escucha Misión Ser Santos por MG Radio Misionera. Familia misionera, amigos de Misioneros de Guadalupe, gracias por acompañarnos en otro programa de Misión Ser Santos. Pues bueno, el primer llamado que Dios nos hace es a la vida. Allí empieza nuestro camino a la santidad. Gracias por acompañarnos. Soy su servidora Rosa María Becerril, misionera laica asociada, y hoy está Anuar. Bienvenido, querido amigo. Querida Rosy, buenas tardes a todos, también nuestros queridísimos padrinos y madrinas que ya se encuentran conectados en la señal de Misioneros de Guadalupe, listos para empezar Misión Ser Santos con un personaje muy interesante y yo creo que a ustedes les va a interesar mucho. Sí, un personaje actual y que habla mucho a nuestros tiempos, ¿no? A lo que estamos viviendo ahora, a una serie, si tú quieres, de digamos, corrientes en nuestro medio social, en nuestros estados. Ya por ahí comentaremos algunas noticias al respecto, pero además un hombre de nuestra época, definitivamente. Completamente, sí. Y algo que a mí se me hace muy, muy padre es que es un científico. Ya veremos. Muchos científicos han pasado por nuestra iglesia. Ajá. Y esta no es la excepción, así que es una vida muy interesante la que vamos a platicar el día de hoy. Así es. Ya les diremos quién es. Sí, ya les diremos. Y bueno, pues familia misionera, qué gusto estar con ustedes. No se les olvide ponerse en contacto con Misioneros de Guadalupe a través de nuestra línea 800-0058-100 o en nuestras redes sociales, Anuar. Es correcto, Rosy. Nos pueden encontrar en Facebook, en TikTok, en Instagram. También nos encuentran en X o Twitter, como le quieran llamar. Y ahí nos pueden encontrar. Somos Misioneros de Guadalupe. Ahí nos pueden encontrar. O también, si desea, puede unirse a nuestro grupo de WhatsApp, donde también todas las noticias que tenemos acerca del instituto y de lo que producimos en esta sección de contenido para medios nuestro medio de comunicación. Ahí también lo pueden entrar. ¿Cómo acceden a nuestro grupo de WhatsApp? Bueno, ustedes entran a la página de misionerosdeguadalupe.org y ahí va a haber un banner donde si usted le da clic lo va a llevar directo al canal de WhatsApp y ahí se puede unir y recibir todas las noticias, Rosa. Sí, y súper bien, hace cuenta que como muy, muy amigable, muy fácil de enterarte del contenido de todos los medios en que está presente MG y de verdad una forma padrísima de mantenernos en contacto con ustedes, nuestra familia misionera. Es correcto, Rosy. Y bueno, pues ahí están todas nuestras redes y pues bienvenidos. Ahí los estamos esperando. Denle like y compartan esta transmisión. Así es. Y bueno, pues antes de iniciar nuestro programa, antes de empezar a platicar de este santo, pues vamos a ponernos en presencia de nuestro buen Señor y hoy queremos pedir de manera especial a Dios que bendiga nuestro instituto con muchas vocaciones, con vocaciones santas, con vocaciones perseverantes. ¿Nos ayudas? Claro que sí, de hecho esta oración la tenemos como muy presente y en el instituto la estamos poniendo mucho. Es la oración por las vocaciones, ¿no? Sí, por las vocaciones MG. Exactamente. Entonces nos ponemos en presencia del Señor. Señor Jesús, enviado del Padre. Mira con amor a tus misioneros de Guadalupe, quienes suplicantes pedimos corazones valientes que, guiados por el Espíritu Santo, compartan la alegría del Evangelio a ejemplo de Santa María de Guadalupe, estrella de la evangelización, siendo sacerdotes y laicos dispuestos a salir sin miedo, a encontrarse contigo entre los que aún no te conocen.
construyendo puentes con los que necesitan de tu amor. Amén. Amén. Pues que Dios nos bendiga con muchas vocaciones, con santas vocaciones, Sí, con sí. vocaciones fieles. Es correcto, tanto laicales como sacerdotes, para el sacerdocio, el camino Sí. al sacerdocio. Entonces, únanse a Misioneros de Guadalupe, es una aventura muy interesante. Así es. Pues bueno, nuestro santo de hoy demostró que, como nos dijo algún día San Juan Pablo II, la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Si no me equivoco, fue el Papa Benedicto XVI quien habló de las dos alas de una misma ave. ¿No? Ok. O sea, no están reñidas, no es Nunca. que, como algunos piensan, la ciencia excluye a la fe o viceversa, ¿no? Y hay muchos ejemplos en la historia del ser humano en el que esto se confirma. Pero bueno, antes de conocer a este santo, vamos a recordar algunos otros santos que celebramos, cuya memoria celebramos en estos días. Y hoy 4 de mayo, un mártir, San Florián mártir. Es correcto, era un oficial del ejército romano que fue martirizado por la fe en tiempos de Diocleciano, y sus actas, que son legendarias, cuentan que él mismo se entregó en Lorch a los soldados del gobernador Aquilino, que perseguían a los cristianos. Por su valiente confesión de la fe se le azotó 2 veces, fue despellejado en vida y finalmente se le arrojó al río Enns con una piedra en el cuello. Una muerte horrible, ¿no? Muy martirizado. Sí, pero también hace cuenta, pues tristemente como habitual en los tiempos de persecución, ¿no? Se esforzaban, se esmeraban en la crueldad. Sí, y bueno. una muerte terrible. Hoy 4 de mayo se celebra San Florián mártir. Sí, y el 6 habremos de recordar a un santo muy, muy jovencito. En muchos lugares y en muchos movimientos se le tiene como patrono de la juventud, uno de los patronos de la juventud, Santo Domingo Sabio. Exacto. Que fue alumno de Juan Bosco en el oratorio de Baldocho, ¿no? En Turín en la primavera de 1855. Y se propuso ser santo al escuchar una prédica de Don Bosco sobre la facilidad de serlo. Murió 3 semanas antes de cumplir los 15 años de edad y es uno de los santos no mártires más jóvenes de la Iglesia Católica. Sí, un modelo para nuestra juventud, para nuestra niñez, ¿no? O sea, 14 años y poquito. Y fíjate que algo curioso es que lo de sabio no hace alusión, no es como un adjetivo. Sabio se escribe en este caso con V y es el apellido. Es el apellido, un dato curioso. 14 de mayo, San Matías. Importantísimo, uno de los 72 discípulos que el Señor envió a predicar durante su ministerio, acompañó a Jesús desde el bautismo hasta la ascensión. A la muerte de Judas Iscariote fue electo para reemplazarlo y se distinguió por la insistencia con la que predicaba y la necesidad de mortificar la carne para dominar la sensualidad. Fue apedreado y posteriormente decapitado en el año 80 de nuestra era. Mártir también. Sí, fíjate qué curioso, quien sustituye a el Iscariote, ¿no? Ajá, exactamente. Gran personaje. Sí, sin duda. Por ahí el 18 de mayo, San Ubaldo de Gubbio. Italiano, nació en 1084 de una familia noble y después de quedar huérfano recibió su educación del prior de la catedral de su ciudad. Se deseó de servir de Dios y que lo llevó a ingresar al monasterio de San Segundo, donde permaneció antes de ser llamado a ser obispo. El Papa Honorino II lo nombró obispo debido a sus cualidades, destacando su paciencia y moderación en la comida y la bebida. Ajá, Gubbio, una ciudad italiana que de alguna manera relacionamos con San Francisco por el relato de el lobo de Gubbio, ¿no? Ah, interesante. Muy bien. Por ahí algo, una de las tantas anécdotas de San Francisco, el lobo de Gubbio. Ya la comentaremos en algún momento. Y en estos días, bueno, tenemos una advocación mariana. Hay varias, fíjate, está Nuestra Señora de Luján, entre otras. Pero creo que la más conocida en este mes, que sabemos el mes de mayo, mes dedicado a María, es pues Nuestra Señora de Fátima, que hemos de celebrar el 13 de mayo. Exactamente, una devoción sumamente importante, con un gran fervor religioso. La devoción a Nuestra Señora tuvo su origen en los testimonios de 3 niños pastores, Lucía dos Santos, Jacinta y Francisco Marto, quienes afirmaron haber presenciado varias apariciones marianas en la cova de Iria
en Portugal, en Fátima, ¿no? Entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917. Se atribuyeron a los mensajes de la aparición componentes proféticos y escatológicos, en particular con respecto a una posible nueva guerra que pues todavía no se conocía que iba a venir una segunda guerra mundial. Ajá, uh-huh. Estaban viviendo pues prácticamente la última parte de la Primera Guerra, uh-huh, o de la Gran Guerra. De la Gran Guerra, exacto. Y se ha interpretado que que el inicio de la Segunda Guerra Mundial fue su confirmación. A la conversión de la Rusia soviética y al intento del asesinato de Juan Pablo II. Bueno, de lo de la Rusia soviética sigue en ciernes, ¿no? Ajá. Y el intento de asesinato de Juan Pablo II, ¿no? Sí, que también, fíjate, hay muchas anécdotas en torno a justo a esta fecha, uh-huh, y al intento de asesinato que sufrió San Juan Pablo, ¿no? O sea, un Juan Pablo todavía joven. Muy joven. Prácticamente en los inicios o en los primeros tiempos de su pontificado. Y una cuestión muy curiosa es que una de las balas que impactó en su cuerpo fue extraída y se la mostraron, ¿no? Ya pues después de la cirugía correspondiente. Y se dice que esa bala la llevó él, bueno, fue a Fátima, cuando se recuperó fue a Fátima a darle gracias a Nuestra Señora, porque se habla de que él en ese momento se encomendó a Nuestra Señora de Fátima, ¿no? Entonces lleva la bala que había... Se cierra el círculo. Ajá. Lleva la bala que había impactado que extrajeron de su cuerpo, y había un hueco en la corona de Nuestra Señora de Fátima en el que encajó esta bala. Ajá, fíjate qué curioso. Locura. Sí, no, o sea, híjole, es impresionante cómo Dios se manifiesta, ¿no? En la protección, o sea, eran heridas mortales por necesidad, ¿no? Sí. Sufrió las secuelas de este atentado prácticamente por el resto de su vida, ¿no? Pero fue una vida aún larga, prolija, híjole, impresionante, ¿no? Y pues ahí la advocación mariana de Fátima, que es la que pues también está como en el centro en esta fecha 13 de mayo. Sí. Interesante y también rodeada de muchos misterios, ¿no? Sí, es algo interesante. Sí, muy padre. Ahí falta una profecía que no se ha cumplido. Ajá, de la que se habla mucho, ¿no? Pero bueno, pues confiemos en la misericordia de Dios. Exacto, y que lo que viene solo quería poner ahí un momento de... Yo sé. Pero seguimos confiando en la misericordia de Dios, sí. y confiados plenamente a Él. Lo que venga lo tiene dispuesto Dios. Y ahí estamos. Y ahí estamos, puestísimos a su lado. Bueno, pues nuestro personaje de hoy es un científico, como lo comentábamos, un médico genetista francés, reconocido como el padre de la genética moderna, fíjate, qué curioso. Él y su compañera, ¿no? Sí, así que también es. Ahí en su fundación de la persona que vamos a hablar, igual reconoce mucho a su compañera científica, uh-huh, y ambos ahí incluso lloraron juntos cuando perdieron su premio Nobel. ¿De quién estamos hablando? Sí, y es bien interesante. Y ¿sabes algo que a mí se me hace muy, muy padre, que llamó mucho mi atención? Bueno, a nuestro personaje de hoy se le tiene como el padre de la genética, uh-huh, moderna. Moderna, sí. Pero hay otro, pues, ¿tú sabes quién es el padre de la genética, digamos, tradicional? ¿Quién nos habló al principio de los genes? Chicharitos. Sí, claro, genes dominantes y recesivos y toda esta situación. Sí, sé quién es y no tengo idea de ahorita su nombre, pero lo tengo aquí. Un monje, Gregorio Mendel. Él, exacto, nuestro querido Mendel. Fíjate qué curioso, la genética tiene mucho que ver con la fe católica. Bueno, y sobre todo porque la comida es muy importante y Mendel pues hizo estos experimentos, uh-huh, que nos enseñaron a todos en la escuela en algún momento, no sé si ahora lo enseñan, pero esta parte de cómo funciona la genética con los ejemplo de los chícharos y cómo hace, uh-huh, experimento con genes dominantes y recesivos. Uh-huh. Muy interesante pero pues la ciencia avanza y ahora a lo más microscópico, ¿no? Los genes. Uh-huh. Así es. Pues él es nuestro personaje de hoy. Y antes de darlo a conocer, antes de saber cómo es que la ciencia lo llevó a la santidad, uh-huh, o impulsó su santidad, vamos a un corte comercial. Vamos a dar chance de que nuestros padrinos, nuestros amigos de Misioneros de Guadalupe se pongan en contacto con nosotros. Recuerde que estamos para escucharlos. Llame a la línea misionera, también desde tu app MG Online, 800-00-58-100.
Con su llamada podrán resolver dudas, aclarar donativos, solicitar oraciones, conocer nuestros servicios, informarse de nuestras actividades y también actualizar sus datos. Llámenos de lunes a viernes de 8:30 a 18 horas, tiempo del centro. O escríbanos al correo padrinosmg@misionerosdeguadalupe.org. Misioneros de Guadalupe, la voz de la misión. En medio del bullicio diario, hay una voz que susurra en lo profundo del corazón. Una invitación a algo más grande. La vocación misionera nace en comunidades que viven la alegría del encuentro con el Señor y hacen de su vida una misión de Dios en el mundo. Jesús nos llama a ser testigos hasta los confines de la tierra. ¿Estás dispuesto a responder con generosidad y valentía? Como María, que dijo sí al plan de Dios, tú también puedes abrir tu corazón y dejarte guiar por Él. Señor, aquí estoy, dispuesta a seguirte. Haz de mí un instrumento de tu paz y amor. ¿Tienes algo que decir? Escríbenos un comentario en nuestras redes sociales, dale me gusta y comparte. Familia misionera, estamos de regreso en su programa Misión Ser Santos y no les hemos dicho quién es nuestro personaje de hoy. Su nombre, Jérôme Lejeune. Exactamente, Jérôme Lejeune, un personaje muy interesante, científico, que yo creo que, de lo que he estado leyendo, más aparte de la información que tenemos ahorita, un personaje sumamente importante para la ciencia y sobre todo, para los descubrimientos actuales que se necesitan, por ejemplo, en este caso, con el síndrome de Down, ¿no? Así es. Muy curiosamente, cada 21 de marzo recordamos a las personas que viven con esta condición, el síndrome Down, ¿no? Se busca generar conciencia, promover los derechos, promover el bienestar de las personas que viven con esta condición, que además son gente impresionante, ¿no? Gente súper cariñosa, personas con muchos dones, personas muy capacitadas, evidentemente con una condición que de alguna manera los pudiera hacer distintos, pero no por distintos menos valiosos, ¿no? Y este personaje, nuestro personaje de hoy, pues es quien descubre que esta condición se debe a un cromosoma de más. Exactamente. Y sumando a eso, la fecha 21-3 simboliza la triplicación del cromosoma 21, ¿no? La causa genética del síndrome de Down, descubierta por el doctor Jérôme Lejeune, me trabo un poquito, médico católico, camino a la santidad, ¿no? Él, antes de entrar a esta parte de cómo se causa todo esto. Bueno, él nace en Montrouge, Francia, el 13 de junio de 1926, hijo de Pierre y Ulysse Lejeune y Marguerite Marcel Lemart, ¿no? Tuvo al menos un hermano mayor llamado Philippe y se casó con Berthe Lejeune, quien tuvo 5 hijos, ¿no? Clara, Anouk, Damien, Karin y Thomas, y murió el 3 de abril de 1994. Súper reciente para la historia de la Iglesia Católica, es un santo moderno, contemporáneo. Sí, estamos hablando de que murió hace poco más de 30 años, ¿no? Pero fíjate, un científico moderno, quien reconoció esta condición, ¿no? Esta condición, la existencia de la trisomía 21, y justo por eso se celebra el 21 de marzo, el Día Mundial del Síndrome de Down. Jérôme Lejeune buscaba hacer conciencia de que las personas con esta condición no eran ni menos valiosas, ni tenían por qué ser segregadas, ni mucho menos, ¿no? Que es algo que ha pasado, para ir adentrando al tema, y porque es importante la contribución del doctor Jérôme, y es que cualquier persona con algún tipo de discapacidad o con alguna capacidad diferente, siempre desde tiempos inmemoriales habían sido o son todavía hasta la fecha pues relegadas de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, las personas
con algún tipo de trastorno mental que a lo mejor no era tan evidente, o la esquizofrenia o cosas así. Hasta la fecha siguen tratadas siguen muy estigmatizadas estas personas, ¿no? Y personas con síndrome de Down todavía más, ¿no? Porque también cambia su apariencia física y también cambia mucho su capacidad de raciocinio. Son muy personas que también tienen demasiadas emociones y que son disparadas, ¿no? En el momento. Entonces son personas que eran y son vistas muchas veces, lamentablemente, con un juicio terrible sobre ellos, ¿no? Y que la ciencia y la parte católica, que eso me parece fantástico, pues vino a decir, oigan, no está bien. Sí, claro, y él lucha y fue de verdad, es impresionante la forma en que él luchó justo por el reconocimiento de esta situación, de decir, no hay por qué estigmatizarlos, no tiene no hay ningún motivo por qué hacerlos menos, luchó por ellos. Y algo muy, muy importante, que lo hizo justo desde el plano científico, ¿no? Más allá de pudiéramos decir de mala manera, de solo emotividad, de solo, pues no sé, sentimientos, ¿no? Hay una base científica y él pelea desde ahí para dar a conocer un montón, o sea, las causas de este síndrome, la capacidad que tienen estas personas, que es solo diferente, pero nunca inferior, ¿no? Exactamente. Entonces él pelea fuerte y bravamente por esto. En 2021 fue declarado venerable por su virtud heroica, que justo se basó mucho en la defensa de las personas con este síndrome y con la protección de la vida de los niños no nacidos, fíjate. Es un tema muy complejo porque finalmente pues las familias son las que toman esta decisión, pero en aquel momento y en todo lo que vive el doctor Jerome, pues la decisión de terminar con una vida de esta manera pues es muy polémica y sobre todo pues bueno, la defensoría de decir bueno, pero ¿y por qué no? O sea, ¿qué te viene a enseñar a tu vida esta persona, no? Sí, y además que una vida no es menos valiosa que otra, no hay ninguna vida menos valiosa que las demás, ¿no? De hecho, la postuladora de su causa de canonización, Aude Degoe, dice, le llama a él apóstol del Evangelio de la vida, ¿no? Ha documentado toda su trayectoria. Ella es la que, bueno, Aude Degoe, bueno, ella es la parte también de la que, bueno, pueden encontrarla en su fundación, que pueden encontrar como Jerome Lejeune, y es .org, si no me equivoco. Así y ahí entra muchos artículos de la postuladora de la causa. Y muy interesantes, porque si se ponen a leer algunas de las cosas pues, que vienen ahí, pues no solamente lo ponen como un hombre de ciencia y de fe, ¿no? Sino también la parte científica, que es como la carnita, lo interesante, es muy interesante de leer. O sea, la parte en la que dices, esto tiene una base científica. Digo, aquí ya lo tenemos resumido, ya está más, incluso adornado con las palabras, pero la parte científica, lo que tiene que ver con el rigor del método científico, es muy interesante. Ahí están los artículos para descargar también. Sí. Y bueno, pues ella también escribe un libro llamado Jerome Lejeune, un hombre de ciencia y conciencia. Fíjate qué interesante, o sea, desde el mismo título, ¿no? Y esta parte de que tú nos dices, que tú nos comentas, ¿no? Cómo él pone al servicio de la vida todo lo que aprendió, su gran capacidad científica, su gran capacidad cognitiva, se empeñó, dedicó su vida justo a la investigación y justamente a esta parte, ¿no? Y a partir de sus descubrimientos, a partir de lo que él encuentra, o sea, dices que no hay por qué no defender la vida, al contrario, es una vida, cualquier vida es totalmente defendible, ¿no? Y lo expone con bases científicas. Exactamente, una base científica sólida y bueno, como dice aquí, su inteligencia estaba magnetizada por la verdad y esta unida a su amor profundo e incondicional por los pacientes. Obviamente esto ya suena tal vez lógico para los que nos escuchen, pero de verdad es una
es llegar a ese punto de decir, bueno, si tengo un amor incondicional por mis pacientes, ¿por qué yo querría deshacerme de ellos, no? Sí, Incluso claro. antes de que nazcan. Le dio fuerza para testimoniar siempre su fervor. No tenía miedo, nada ni nadie podía hacerle desviarse de su misión. Señaló, y es que es importante que a Rosy señalar también que la ciencia no está peleada con la fe ni con nada de estas cosas, porque cuando la fe estaba más inclinada hacia lo que no podía demostrar, le llamaba alquimia, ¿no? Y cuando la ciencia tampoco podía explicar ciertas cosas, pues de igual manera no sabía cómo consolidarlo, ¿no? Entonces, fe y ciencia o creencia o Dios y la ciencia no están peleados. No, de ninguna manera. Porque en primera no tenemos ni certeza 100% de lo que hay allá afuera. Hay una frase, fíjate, que ahora recordaba, que dice que poquita ciencia te aleja de Dios y mucha ciencia te acerca a Dios. Claro, porque es pues imagínate un conocimiento tan vasto y tan grande que digas, esto no puede ser una manifestación cualquiera. Sí. Y bueno, entrando ya en materia, el síndrome de Down, también conocido como trisomía 21, no fue comprendido durante siglos, lo que llevó a que quienes lo padecían fueran marginados hasta bien entrado el siglo XIX, algo que sigue ocurriendo en muchos lugares hoy en día. Lejeune dedicó su vida a investigar formas de ayudar a las personas con síndrome de Down y a defender sus derechos, gracias en parte a sus investigaciones y esfuerzos. La esperanza de vida de estas personas aumentó de 10 a 60 años. Fíjate, o sea, casi nada, ¿no? Exacto, casi nada, eran vidas muy cortas. Y muy tristes. Muy tristes, muy marginadas, Así es. muy marginadas. Sí. Él demuestra siempre un amor incondicional por sus pequeños pacientes. Pero ellos, los niños Down, eran especialmente queridos para el doctor Lejeune. Y bueno, cada discapacidad mental hacía que él se enamorara más, ¿no? Y busca solucionarlos, busca ir a sus causas, pero justo para encontrar alguna solución y también para cimentar la defensa de la dignidad de todas estas personas. Exacto. ¿No? Eso que es súper, súper importante. Y algo muy padre, algo que de verdad es que cimienta el camino a la santidad de este hombre, es que en cada rostro Down, en cada persona con alguna condición que le hiciera ser, alguna condición mental que le hiciera ser marginado, él veía el rostro de Cristo, él reconocía a Cristo sufriente en estas personitas, ¿no? Y eso, pues vaya, le hizo dar su vida, entregar totalmente su vida para buscar soluciones, para intentar curarlos. Fue, sin duda, un servidor de la vida. Así es, a lo largo de su carrera, Lejeune recibió numerosos reconocimientos por sus logros científicos, entre ellos el premio Kennedy, la distinción más importante en genética. Además, recibió doctorados honorarios de 4 universidades y ocupó un cargo internacional en la Organización Mundial de la Salud. Y es que como gran científico mostró la profunda armonía entre la fe y la ciencia, lo que platicábamos, un aspecto de su santidad que inspira a muchos científicos hoy en día. Veía en Dios en todas partes, en su investigación y en su vida. Muy interesante, ¿no? Lo que dice, lo que él tiene. Y sobre todo porque él ya llega a comprender la trisomía 21 desde la parte más científica, y eso también ayuda. Por eso también las personas dicen, es que es increíble lo que hizo, porque no solamente está haciéndolo desde la fe o desde el créeme que son buenas personas, sino a través de la ciencia, y eso le da, pues, y le abre caminos a todos lados, ¿no? Él fue un ferviente defensor al derecho a la vida y condenó el aborto de niños diagnosticados con síndrome de Down en el vientre materno. También se opuso a las pruebas prenatales que permitían la detección de la trisomía 21 con fines de selección. De hecho, fue el primer científico en argumentar en un tribunal estadounidense que los embriones tienen derecho a la vida. Sí, algo sin duda innovador para su época, ¿no? Muy innovador. Aunque creo yo que la detección temprana de la trisomía 21 también te ayuda a preparar una vida, ¿no? Porque no vas a... Sí, por supuesto, y eso no está reñido. ¿Sabes qué pasa? Dice el Evangelio que lo malo no son las cosas en sí, sino la intención que uno les da, ¿no? Entonces, por supuesto, como tú nos dices, detectar oportunamente una condición de este tipo prepara a los papás, o les da tiempo a los papás para prepararse y recibir al pequeño, pues, de la mejor manera, ¿no? Que no tendría por qué haber necesidad de prepararte
de manera diferente con un niño que no tiene esta condición y un niño que sí la tiene. No tendría por qué ser. Pero al final del día dices, bueno, el mundo es real y en esta realidad que vivimos, pues justo es la oportunidad de prepararse, a lo mejor de formarse, no lo sé. A lo que él se opone, a lo que él se oponía con todo su valor, era que estas pruebas genéticas fueran justo una especie de selección manipulada, ¿no? Bueno, presenta la condición, deshagámonos de él, ¿no? Sí, es interesante, aunque, bueno, es todo un debate, ¿no? 10 años después de su descubrimiento del cromosoma extra en el par 21, Jung se enteró que su hallazgo estaba siendo utilizado para detectar prenatalmente a los niños con síndrome de Down con el fin de abortarlos. Fue un terrible shock, un dolor desgarrador para él. Decidió entonces trabajar aún más para encontrar un tratamiento que los liberara de la amenaza del aborto lo antes posible. Y también decidió defenderlos públicamente en congresos científicos en todo el mundo. Testificó contra el aborto en numerosos parlamentos, incluyendo Canadá, Australia y varios países de Europa. Intervino en múltiples tribunales en Estados Unidos y se pronunció en los medios de comunicación. Sí, y esto pues no le trajo buenas consecuencias, ¿no? Ale Jung nunca perdió el valor y la bravura para defender la vida, pero no le trajo buenas consecuencias. Esta actitud suya, esta postura firme, radical de él en defensa de la vida y muy concretamente en defensa de los niños con Down y de los embriones, pues le ocasiona el rechazo de un sector, de una amplia parte de la comunidad científica. Hay más o menos. No fue tan, o sea, porque se quedó en Estados Unidos, ahí sí recibió financiamiento. Francia, más liberal, como siempre toda la vida, pues sí le quitó este financiamiento. Pero afortunadamente, digo, o sea, sí, tampoco fue el mártir de mártires, porque su ciencia está por todos lados y sus ideales también permean, ¿no? O sea, sí sufrió, pero no tanto. En Estados Unidos afortunadamente recibió todo este apoyo. Sin embargo, como todo buena acción lleva su consecuencia y sí pierde el premio Nobel, ¿no? Precisamente porque también está abanderado por mucha gente europea. Entonces, pierde la financiación de investigaciones, se le negaron algunos cargos académicos y a pesar de estos ataques, pues logró terminar muchas de sus investigaciones. Perdió muchas cosas como el premio Nobel, que también yo no sé si sea un premio completamente distinguido, porque también el Nobel de la Paz se lo quieren dar a ciertos personajes que aman la muerte, ¿no? Y prefieren deshacerse de civilizaciones enteras y aún así son postulados al Nobel de la Paz, o personajes que, bueno, etcétera. O sea, el premio Nobel es demasiado controversial. Pudiera ser controversial, pero recordemos que al final del día también es un reconocimiento importante, Anwar, y que justamente muchas veces tiene aparejado un premio económico que evidentemente habría servido para que él siguiera desarrollando la labor que estaba haciendo, que como bien dices, quizá no pudo ser apagada, o sea, porque no lo fue apagado, pero que pudo haber sido acelerado, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, bueno, pues al final también es un reconocimiento internacional cuya honorabilidad, digamos, pudiese ser discutida, sí, pero que no deja de ser un reconocimiento importante y que de verdad habría sido una distinción. Ahora, que no menoscaba en nada la condición, la honorabilidad, la integridad de este hombre. No menoscaba en nada de esto su figura, digamos, el no haber recibido ese premio Nobel. Sí. Y quién sabe, incluso si de alguna manera sea una forma de resaltar todas sus cualidades. El no haberlo recibido por los motivos que no lo recibió. Exacto, yo creo que también va por ahí, porque la revalorizan más a la persona y se convierte más en un hito. Alguien que lleva esta como parte encima de, bueno, luchaste incluso hasta contra alguien que te negó un reconocimiento tan grande, ¿no? Bueno, sirvió a la vida, la verdad, a pesar de los ataques que sufrió y los riesgos para su carrera, ¿no? Como dijimos, todo en él estaba unificado y armonizado. Su inteligencia se adhería a la verdad, su corazón amaba incondicionalmente y esa unidad interior le dio una gran fortaleza y libertad. Así fue como se convirtió en el heroico defensor de los no nacidos, sin miedo a arriesgar su carrera.
¿no? Así es. Leyún recibió el reconocimiento de la Iglesia Católica cuando San Juan Pablo II lo nombró presidente de la Pontificia Academia de Ciencias y posteriormente el Papa lo designó como el primer presidente de la Pontificia Academia para la Vida. Y ahí también dijo, bueno, pues ya, también ese reconocimiento de la Iglesia creo que es sumamente importante, porque también le permite unificar esas dos partes, ¿no? O sea, la parte de hablar científicamente y al mismo tiempo de la fe y Dios, ¿no? Eso sí, yo creo que es... Sí, eso también es sin duda un galardón para él, ¿no? Tanto para la persona como para el científico, ¿no? El reconocimiento que, como bien nos dices, digámoslo así, unifica oficialmente este aspecto, ¿no? Nuestra fe, que de ninguna forma está reñida con la ciencia. Te digo que me queda muy, muy claro. Poquita ciencia aleja al hombre de Dios. Mucha ciencia lo acerca aún más a él, ¿no? Y bueno, esto fue el encuentro con este gran santo, San Juan Pablo II, que sin duda ve y reconoce en Jérôme Lejeune su integridad, pues esta lucha, ¿no? Que le lleva también a alcanzar la santidad, ¿no? Y bueno, todo esto es increíble, no hizo juramentos, estatutos, pero 33 días después de su nombramiento falleció de cáncer de pulmón el domingo de Pascua de 1994. Qué interesante. Y nuevamente cosas así, ¿no? Domingo de Pascua, una fecha muy, muy señalada sin duda, ¿no? Y que sobre todo que celebra la vida. Sí, exacto, ¿no? Y la vida... La vida eterna, tal cual, ¿no? El triunfo de la vida sobre la muerte. O sea, en la fiesta más grande para nosotros católicos, o sea, Él nace a la vida. Entonces, Dios, que no hace nada por casualidad. Dijo, ahí está. Ese a ver, pónganse a pensar esto. Ajá, sí, exacto. Sí, ¿no? O sea, como si estas fechas no fueran de suyo significativas, Dios escoge, momentos muy marcados. Ese Dios de plano, ¿no? El mismo día de su muerte, 50 personas firman una petición al Vaticano para abrir su proceso de canonización. Exactamente. Y bueno, su fama es de santidad es importante en Estados Unidos, América Latina, Europa y sigue creciendo. Sí. Ahí en su fundación también pueden entrar a su página. Hay artículos que incluso se renuevan o que se van alimentando de nuevos descubrimientos. Así que es muy interesante porque no termina ahí, o sea, su legado continúa post-mortem, si se puede llamar de esa manera. Y no es algo que haya quedado así como, hay alguien que no. Consolidó derechos para las personas con síndrome de Down, porque incluso empresas mexicanas contratan únicamente personas con síndrome de Down para sus actividades, ¿no? Yo creo que es muy interesante y sobre todo que llegan a esta parte, como tú dijiste, Rosy, donde dices, bueno, ¿por qué distinguir o por qué prepararse? Porque al final muchas de estas personas tienen vidas completamente normales e independientes y productivas. Entonces, sí, ejemplares en muchas cosas, ¿no? O sea, son personas con una ternura impresionante realmente, por ejemplo, ¿no? Y sí, así es, fíjate, y solo 11 años después de su muerte, en 2007, la Iglesia Católica inicia oficialmente la causa de canonización de Jérôme Lejeune, ¿no? Exactamente, el Papa Francisco en 2021 declaró a Lejeune venerable al reconocer que vivió las virtudes de manera heroica. Para su beatificación se necesita un milagro atribuido a su intercesión. Sobre su biografía que escribió quien ahora es su postuladora, ¿no? Fue traducida ya en varios idiomas. Comenta que las solicitudes de oraciones y reliquias de Jérôme Lejeune llegan a todas partes, desde Australia, pasando por Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, Argentina, Filipinas, África, India, Nueva Zelanda y todo, bueno, Europa, que está cruzando Europa de manera muy irónica, una parte de introspección espiritual, ¿no? Sí. Y dejemos la parte más española o las partes católicas, sino que toda Europa está viviendo una transición religiosa muy interesante y hay una extraña reivindicación con la fe, dependiendo de la creencia que tengan, pero ahí va.
Europa, la gran alejada desde la ilustración. Sí, no, pues, y de muchas maneras y en muchos momentos, ¿no? Ajá. Europa, que pudiéramos decir que viviera una especie de sequía, de desierto espiritual, y que de repente empiezan a surgir este tipo de brotes de esperanza, ¿no? Podríamos decirlo. Una Europa que envejece por la caída de las tasas de natalidad, por ejemplo, que ahora está volteando nuevamente los ojos a figuras como las de Jérôme Lejeune, que son pues totalmente lo opuesto, totalmente pro vida, ¿no? Y pues algo nos tiene que decir esto, ¿no? Esta nueva oleada de fe, esta nueva oleada de esperanza, que pues de alguna manera nos une con ese anhelo de santidad, ¿no? Que ahora se divide un poco más, ¿no? Es una oleada de volver a creer, de volver a acercarse a la espiritualidad, que tiene una subida en Europa y que cae en América, ¿no? Ajá. Pero que también al mismo tiempo tiene un pequeño brote en Asia y que ya anda por ahí. Entonces, bueno, es también esta parte de la globalización, ¿no? Sí, que nos permea, pero que finalmente pues los valores regresan, ¿no? Entonces, pues poco a poco. Y que mira, no sé, pero al final creo que también hay por ahí una figura que me llama mucho la atención y que en lo personal me dice mucho. Dice que la vida es como un electrocardiograma, ¿no? Vemos la gráfica de un electrocardiograma con subidas y bajadas muy profundas, ¿no? Y que está oscilando de manera constante. Y dice, preocúpate cuando sea plano, porque en un electrocardiograma, cuando la línea es plana, es que no hay vida. Exactamente. ¿No? Entonces, que pudiera ser un poco lo que tú nos dices de estas disparidades, ¿no? De lo que también está bien, porque finalmente también nos retroalimentan y nos vuelven nos ayudan a reinterpretar. Sí, y que son nuevas oportunidades para encontrarnos con Dios, para encontrarnos con la vida, para reconsiderar aquello en lo que creemos, por ejemplo, y que no se conviertan en una rutina, en un sobrevivir, en un se me escurre la vida solamente, ¿no? Sino que nos enfrentemos de verdad a situaciones que pueden cuestionarnos, pero que de alguna manera están ahí para fortalecer nuestra fe, ¿no? Y que yo vuelvo a decirlo, o sea, tiene que ser para nosotros un motivo de esperanza. Luchar siempre por eso, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando, el legado de Lejeune sigue vivo a través de las fundaciones creadas, ya habíamos hablado de ellas. El Instituto Jérôme Lejeune, que en París, 12,000 pacientes con discapacidades genéticas, desde su nacimiento hasta el final de sus vidas. Es probablemente el centro de consulta más grande del mundo para pacientes con discapacidad mental de origen genético. Hasta la fecha, Rosy, las enfermedades genéticas son sumamente caras y tanto de detectar, costear. Ajá. Y yo creo que las más horribles son las degenerativas, las que no tienen una cura, ni siquiera a veces explicación científica, ¿no? Ahí como cuando te ataca una molécula que se modifica, se te va al cerebro y valiste, ¿no? Esa es de las más horribles. Sí. Bueno, y además la Fundación Jérôme en París lleva a cabo programas de investigación sobre el síndrome de Down y otras enfermedades cromosómicas. La organización ha abierto filiales en Estados Unidos, España y Argentina. Sigue el legado, ¿no? Y ahí sigue el legado. Sigue el legado, más de 30 años de su muerte. Sigue vivo el legado de Jérôme Lejeune, tanto en lo científico como también el testimonio para nosotros católicos, ¿no? De este santo, de este científico, padre de familia, investigador, que tú dices, oye, santo que no levitó, por ejemplo, santo que no tuvo grandes manifestaciones en vida, pero que fue un constante defensor de la vida misma. Y entonces mucho de su santidad tiene origen ahí. Ya la parte genética es de alguien genio. O sea, de verdad entender la genética humana, desentrañar nuestro ADN, revisar, encontrar el gen específico, es maravilloso y es de una capacidad mental impresionante. Y bueno, Jérôme no estaba solo, tenía su compañera, que también era científica, que ahorita no recuerdo su nombre, que juntos le ayudaron. En algún momento los mismos medios de comunicación intentaron ponerlos en jaque, pero pues finalmente dijeron, no, pues sí se llevaban bien. Ahí están incluso el apartado en su propia página de internet, donde saben que son pues bueno, eran colegas. Sí, claro. Entonces,
mujeres y hombres unidos en la ciencia. Sí, y algo que no hemos mencionado, pero que también fue un gran padre de familia, un padre de familia que justo cimentó en su fe, en su amor a Dios, en su convicción por nuestra fe católica, cimentó a su familia misma, ¿no? Una esposa, Bertie, que hasta su fallecimiento, hace no muchos años, continuó con el legado de Jerome, ¿no? Justo trabajando con quien había sido su colega en los laboratorios por muchos años, y que siguieron dando impulso a la Fundación Lejeune, ¿no? Exactamente. Ya tendrá su reconocimiento también esa señora. Sí, claro, sin duda. Pero bueno, listos, Rosy. Vamos a nuestro segundo corte y bueno, regresamos a hacer algunos comentarios. Descarga la app MG Online totalmente gratis y actualízate. Disfruta de todo el contenido misionero que tenemos para ti. MGTV, podcast, revista Almas, noticias, MG Radio Misionera y muchas cosas más. Misioneros de Guadalupe, al alcance de tu mano. Hace 4 años comenzó una señal, una voz que quería llegar más lejos. 4 años después, MG Radio Misionera sigue llevando esperanza a cada rincón. Radio Misionera. Como los 4 puntos cardinales que abrazan el mundo y como los 4 evangelios que anuncian la buena nueva. Evangelio de Mateo, Evangelio de Marcos, Evangelio de Lucas y Evangelio de Juan. Nuestra misión es clara: que el mensaje de Cristo llegue a todo el mundo. Hoy celebramos 4 años al aire. 4 años de misión que se escucha. MG Radio Misionera. La voz de la misión siempre contigo. MG Radio Misionera. Oración por las vocaciones de misioneros de Guadalupe. Señor Jesús, enviado del Padre, mira con amor a tus misioneros de Guadalupe, quienes suplicantes pedimos corazones valientes, que guiados por el Espíritu Santo, compartan la alegría del Evangelio, a ejemplo de Santa María de Guadalupe, estrella de la evangelización. Siendo sacerdotes y laicos dispuestos a salir, sin miedo, a encontrarse contigo entre los que aún no te conocen, construyendo puentes con los que necesitan de tu amor. Amén. Amén. Familia misionera, aquí estamos, seguimos con ustedes en su programa Misión Ser Santos. Gracias por seguir acompañándonos, gracias por estar con nosotros en este programa. Muchos saludos a la señora María Guadalupe Herrea. Querida señora, un abrazo con mucho cariño. Cristi Ochoa Torres, gracias Cristi por seguirnos. Y bueno, mi hermana, comadrita, te mando un abrazo con mucho no gracias por seguirnos, gracias a todos los que nos están viendo, gracias a quienes habrán de ver más adelante este programa, ¿no? Porque aparte no solamente se queda en las redes sociales de Misioneros de Guadalupe, sino también más tarde lo subimos en formato de podcast, por si lo pone en su auto, lo pone en su coche, lo pone mientras hace limpieza, puede estar escuchando el programa, que también es muy amable escuchado, entonces eso está muy, muy bien. Y aparte ahí adornado con muy buena musiquita de fondo. Está muy interesante. Sí, claro. Y contenido pensando pues justo en nuestra familia misionera, ¿no? Es para correcto. ellos y bueno, porque algo y mucho tenemos que aprender de estos hermanos nuestros mayores en la fe que nos dicen, fíjate, encontrar la santidad en lo cotidiano, en tu quehacer, en la intención que le das a lo que haces, ¿no? También ahí hay mucho en el camino a la santidad. Y bueno, pues algunas frases de Jerome Lejeune, ¿no? Que nos hablan mucho, que describen mucho su persona, su interés, su amor por la vida, ¿no?
La 1 es muy interesante, por ejemplo, una de las frases dice: la genética humana se puede resumir en este credo básico. Al principio es el mensaje, y el mensaje es la vida, ¿no? Y el mensaje es esa vida misma. Y si el mensaje es un mensaje humano, entonces la vida es humana. Y es muy interesante porque justamente así funciona incluso el ADN, ¿no? Es nuestra reserva de todo lo que somos en una cosita muy, muy, muy pequeña, que es toda la historia de la humanidad en esa pequeña cosita. Es nuestra. Entonces hay que honrar las vidas que se perdieron, hay que honrar las vidas que no han llegado, y hay que honrar las vidas que están ahí con nuestro propio ADN, ¿no? Nuestra ahí historia está todo como eso. humanidad. Y fíjate que esta frase a mí me trae mucho a la mente, pues el inicio del Evangelio de San Juan. En el principio era el verbo, ¿no? Claro. A mí, cuando la estaba leyendo, yo decía: ay, Señor, me estoy imaginando cosas, o por qué lo trae a mi corazón esa forma de expresarse, ¿no? Que viene de ahí. Sí, evidentemente en ese principio que te remite a Dios creador, origen de todas las cosas, ¿no? De todo lo creado, y muy, muy especialmente al ser humano creado, a diferencia del resto de toda la creación, el ser humano creado a imagen y semejanza del Dios mismo, ¿no? Ahí Entonces, impresionante. Luego tiene una muy bonita, dice: la vida tiene una historia muy larga, pero cada uno de nosotros tiene un comienzo muy definido. El momento de la concepción. Y es incluso poéticamente hermoso, ¿no? Sí, y radical también, ¿no? ¿Cuándo comienza la vida del ser humano? En la concepción. Y no lo dijo cualquiera, ¿no? O sea, exactamente. Un gran científico dice: la vida comienza en la concepción. Por si hay alguna duda por aquí. A quien le pueda todavía quedar alguna duda, ¿no? Odia la enfermedad, ama al paciente. Esta es la práctica de la medicina. Y está incluso en su juramento. Entonces, esos juramentos bastante importantes, donde hay muchos médicos y muchas personas que estudian esto y que tienen luego una crisis, porque justamente lo que a veces no tienen es el estudio de la empatía hacia el ser humano. Sí, y fíjate que justo en ese sentido, pues te hace pensar. Hay otra frase que nos dice: cuando unos padres están preocupados por un hijo enfermo, no tenemos derecho a hacerles esperar, ni siquiera si es de noche, si podemos hacerlo de otra manera. Ojalá pudiéramos poner un letrerito con esta frase en muchos lugares y en muchos corazones, ¿no? Exactamente. La empatía, la manera en la que a veces es que es complejo, ¿no? Lo vemos en los accidentes, lo vemos en estas grandes tragedias terribles, donde tienes esta desesperación de no saber qué ocurre, de esta certeza, y a veces tienes que encontrar la manera de comunicar. Sí. Y que mira, se entiende, por ejemplo, que muchas veces la falta de recursos puede ser una limitante, o sea, total, ¿no? Pero también muchas veces estamos conscientes de que no es la falta de recursos lo que te niega un servicio. Muchas veces es solo la falta de empatía, ¿no? Exacto. O sea, que dices: pues, o sea, espérate. A mí no me duele, te duele a ti. Entonces, espérate. Y que, la medicina últimamente ha estado trabajando mucho la empatía con el ser humano, afortunadamente, y los estudiantes de medicina en la actualidad, muchos de los que conozco, toman pues ya clases sobre psicología o esta inteligencia emocional. Sí, es algo que ya están haciendo, y que eso está muy bien, porque justamente tanta humanidad y tantas cosas y tantas personas que hay en este planeta que requieren de mucha empatía. Sí. Y bueno, debemos ser muy claros: la calidad de una civilización puede ser medida según el respeto que se tenga por los miembros más débiles. No hay otro criterio. Y esto yo creo que también se podrían marcar y ponerla ahí en una oficina oval, en una casa blanca ahí en Washington DC. Ahí sí. Y en muchos otros lugares más grandes y más pequeños que ese. Sí. ¿Sabes? O sea, porque sí, ciertamente son decisiones de poderosos, Anuar, pero en escalas micro. Sí, también tenemos. Y yo creo que el primer lugar donde debíamos ponerlo es en nuestro propio corazón. Nuestro propio corazón, ¿no?
Y por último, hacemos una llamada a toda la gente de buena voluntad para que se asegure de que la protección sanitaria sea concedida en una nueva espiritualidad. Cada paciente es mi hermano. Yo creo que aún me hubiera estado muy orgulloso de todos los médicos y médicas que hicieron su trabajo en la pandemia, ¿no? Y que dieron su vida, ¿no? Sí, no solo la arriesgaron, hay quienes la ofrendaron, la dieron por ¿no? completo. Y sí, fue un momento de prueba muy fuerte para la humanidad, pero que también nos hizo rescatar mucho de lo bueno que tiene el ser humano y que es importante resaltar, ¿no? Y pues también aquí va pues nuestro compromiso de seguir orando por el personal médico y sanitario que hacen su labor bien hecha. Y también incluso, ¿por qué no decirlo? Por aquellos que han perdido el toque de humanidad en su labor, ¿no? Para que Dios les conceda la conversión en ese aspecto. Recordar que yo sé que muchas veces es el dolor lo que te curte, ¿no? Como decimos coloquialmente, lo que hace que pierdas tu sensibilidad y esto. Pero esto que nos dice Lejun, cada paciente es mi hermano. Qué fuerte y qué importante. Y yo vuelvo a decirlo, nos tiene que llevar al compromiso también de pedir por ellos, por los integrantes del personal sanitario, aquí, allá y en todos lados. Igual con los genetistas, con las personas que trabajan para que las personas con síndrome de Down o cualquier otra enfermedad genética tengan una vida sumamente un poquito más tranquila, ¿no? Sí. Y sobre todo también entender y empatizar, porque cuando algo te ataca así, ¿no? O sea, es algo terrible, ¿no? Entonces, pues trabajemos, Rosy, por la empatía. Sí, caramba, hagamos lo que está a nuestro alcance, ¿no? Oye, pues un personaje muy, muy interesante, un jefe de familia también interesante. Sus hijos han continuado con el legado de Jérôme Lejun. A la muerte del papá, a la muerte de la mamá, ahora los hijos continúan con este legado y ojalá que la humanidad tenga esa memoria y ese corazón para continuar con esta labor tan grande, tan impresionante, que pronto se dé el milagro que se necesita para su beatificación. Y mira, con todo cariño y todo respeto, independientemente del milagro, el Señor está en el cielo. El doctor Lejun no dudo que está en el cielo, acompañado por no sé cuántos ángeles, no son ángeles, no sé cuántas almas de seres humanos a los que él ayudó a dignificar, ¿no? A redignificar. Entonces, pues bien por él y que nos sirva de ejemplo. Muy bien. Oye, pues muy padre el tema, pero vamos a terminar y vamos a hacerlo como siempre, con una oración, y en esta ocasión nuestra oración va por los no nacidos. Así es, cerramos esta transmisión con esta oración. Nos ponemos en presencia del Señor, Padre Celestial. Nos presentamos ante ti con corazones llenos de amor por el precioso don de la vida. Oramos por todos los niños por no nacer, para que sean protegidos y amados desde el mismo momento de su concepción. Señor, sabemos que toda la vida es valiosa a tus ojos, formada por tus amorosas manos en el vientre materno. Oramos para que todas las madres que enfrentan dificultades y desafíos durante sus embarazos sean llenas de tu fortaleza, valor y gracia, que estén rodeadas de amor y apoyo y que elijan la vida para sus bebés. Oramos por una cultura de la vida renovada en nuestra sociedad, donde cada niño sea acogido y cuidado con una creación maravillosa, milagrosa. Ayúdanos a construir un mundo donde el aborto sea impensable y donde toda la vida sea tratada con la dignidad que merece. Danos la sabiduría y la compasión para acompañar a quienes sufren tras un aborto, ofreciéndoles tu amor sanador y tu misericordia, que encuentren paz y perdón en tu gracia infinita. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pues bueno, llegamos ya al final de este programa. Gracias por habernos acompañado, gracias a quienes lo verán más adelante, sí. Y que renueve nuestro compromiso por la vida, ¿no? Es correcto. Así es. Gracias, Anuar, por acompañarnos. Un placer, querida Rosy, y gracias a todos por escucharnos. Y ahí recuerden que ahí estamos disponibles en todas las redes sociales de MG. Sí, nos vemos muy pronto en el siguiente programa de Misión Ser Santos.